estamos hablando hoy, vamos a enfocarnos en histerectomía y vamos a saludar a la doctora Marta Quintero, quien es ginecóloga y ginecobstetra, para que hablemos de este tema y sobre todo ella tiene un enfoque en medicina funcional, lo cual nos parece maravilloso. Doctora Marta, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Doctora Marta, es que estamos teniendo un problema con WhatsApp. Que no, ¿Aló? Listo, Hola, sí. doctora Marta, ¿cómo le va? Bien, y a ustedes. Buenas tardes. Muy bien, doctora Marta, bienvenida nuevamente al programa y estábamos diciéndole a los oyentes que hoy vamos a hablar de la histerectomía y queremos que sea usted quien nos explique qué es esto de la histerectomía. Bueno, la histerectomía es la extracción del útero, ¿ok? Que puede ser parcial o total. ¿Por qué parcial? Porque se deja el cuello uterino y se quita del resto del cuerpo del útero. O total cuando se quita todo. Eso es una histerectomía. Doctora, ¿y en qué caso se tiene que quitar todo y en qué caso no? O sea, ¿cuándo es recomendable quitarle a la mujer el útero, el cuello, o cuándo, digamos, solamente el útero? Bueno, mira, eso depende de la patología de la paciente e incluso uno preoperatoriamente puede decirle a la paciente que le va a preservar el cuello uterino, pero cuando entra a hacer la histerectomía termina quitándolo por los hallazgos intraoperatorios. Entonces, eso depende de muchos factores. Por lo general, siempre se termina quitando el cuello. Entonces, si hay miomas, si hay adherencias, si hay múltiples factores que nos pueden llevar a quitar o preservar el cuello uterino. Vea, doctora, le quiero preguntar, ¿cómo hace uno para empezar a darse cuenta que puede llegar a necesitar una histerectomía? Le quiero preguntar sobre todo cuando hay cáncer de cuello uterino o cuando, vamos a empezar el origen, hay un papiloma, ¿sí? Si hay un papiloma. Mucha gente dice, qué caramba, esto no es nada, esto es como un virus, porque hay gente que lo considera un virus, sencillamente dice, no, eso tranquilo, que eso no pasa nada. Después pasan los años y ya se nos convierte en un cáncer de cuello uterino. Y ya me imagino que de ahí se complica el asunto. ¿En qué momento uno ya se debería preocupar, o no tanto preocupar, sino ocupar de evitar que haya que sea necesaria la histerectomía? Bueno, una histerectomía por tener el virus de papiloma humano, eso no se debe hacer, porque realmente el virus es un virus y se puede mantener controlado y vigilado, ¿ok? No porque lo tengas vas a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, por el virus no se quita. Cuando hay un cáncer de cuello uterino, pues depende del nivel del cáncer, el estadio, o se quita el parte del cuello o ya hay que ir a una histerectomía porque es un cáncer más avanzado. Cuando hay miomas, que son miomas que generan dolor, compresión de la vejiga, compresión del recto, entonces llevan a estreñimiento, llevan a incontinencia urinaria, son muy grandes y generan dolor pélvico. Eso también te puede llevar a una histerectomía. ¿Qué te puede llevar también a una histerectomía? Posparto, un útero que no se contrae, que la paciente se puede morir por eso. Esa es otra razón. Y cuando uno... No, vamos a retomar la conversación, doctora, porque la estamos perdiendo y tenemos muy mala señal. Carolina, mira que ella está hablando ahorita de por qué debería hacerse una histerectomía. Y claro, lo que dice ella, claro, el cáncer, no como tal el virus, pero sí ya cuando es cáncer y es necesario, debería hacerse. Pero mire que acá yo veo otra causa muy válida y es la endometriosis. O sea, ¿usted sabía que una endometriosis podría llevarlo a una histerectomía? Sí, Cami. Sí, y sabe que lo más triste, ahorita lo vamos a preguntar a la doctora, que me parece la histerectomía, que cuando las mujeres son tan jovencitas y al quitarles el útero se complica para tener hijos. Y hoy en día se ven muchos casos de endometriosis, Cami, en niñas sumamente jóvenes, o sea, en mujeres que ni siquiera han tenido hijos. Pero claro. Sí sé de casos. ¿Ahí está la doctora o no? No, todavía creo que no la hemos recuperado, pero Carolina, eso es importante lo que usted dice, ¿no? Una histerectomía, después de una histerectomía, ¿qué se podría hacer para volver a ser madre? Ya tendría uno que pasar entonces a opciones que salgan del cuerpo de uno, ¿no? O sea, no sé, una inseminación, no sé, algo ya totalmente diferente, en otro útero o algo ya diferente. Doctora, ¿nos escucha? Sí, te escucho. ¿Qué hablas de la inseminación? Dime. No, estábamos ya hablando en el caso de que si uno quisiera ser mamá después de una histerectomía, pues ¿qué podría hacer?
Bueno, mira, ya toca un útero subrogado, es decir, utilizar el útero de otra mujer, porque el embarazo solamente ocurre dentro del útero. Si ya no tienes útero, no es factible ninguna fertilización in vitro, ni inseminación, ni nada, a menos que sea en el útero de otra mujer. ¿Puede ser con tus óvulos? Sí, porque tus ovarios están, y ahí es donde están los óvulos. El hijo sigue siendo tuyo genéticamente, pero no lo llevas tú en tu interior, sino que lo lleva otra mamá, donde lo metamos en el útero y ahí crezca. Sí, un embarazo subrogado o pues adopción, me imagino yo, ya en caso de que... Exactamente, sí. Vea, doctora, doctora, después de que hay una histerectomía, ¿cómo viene siendo la incapacidad? ¿La mujer puede volver tranquilamente a tener relaciones sexuales? ¿Debe esperar? ¿Cuánto tiempo es la incapacidad? Bueno, la incapacidad por lo general varía entre 15 a 21 días, porque va a depender si fue una cirugía abierta o si fue por la paroscopia y las complicaciones que haya tenido o no esa cirugía. Entonces, la mujer puede volver a tener relaciones sexuales, claro, porque es que el útero se puede sacar o por la parte de abdomen o por la parte vaginal. Y eso no genera ningún tipo de problema a la hora de tener una vida sexual activa posteriormente, sino cuidar el postoperatorio normal, que son 21 días, como toda cirugía, como toda incluso cesárea, para que se recupere el tejido, para que se desinflame, para que cicatricen las heridas. Sí, mire, doctora, que ahí estábamos hablando cuando usted se fue, un momentico que la perdimos, sí, sobre la endometriosis. Sí. Y la endometriosis se vuelve una de las causas también de la histerectomía. Sí, la endometriosis severa se vuelve en causa de histerectomía, porque la endometriosis, si bien esos son tejidos que debería estar dentro del útero, pero están fuera del útero, entonces generan adherencias que se fijen el colon al útero, la vejiga, el colon, entonces a veces la paciente termina en cirugía y hay momentos en que es inevitable hacer la histerectomía porque todo está muy adherido. No es un criterio porque tengo endometriosis, obligatoriamente voy a histerectomía, no, pero sí puede pasar que termine en histerectomía. Antes de ir a la pausa, vamos a saludar rápido a Diana, que está ahí en la línea. Diana, ¿cuál es la pregunta para la doctora? Buenas tardes, ¿cómo están? Doctora, yo soy paciente oncológica, tengo antecedentes de cáncer de seno y cáncer de tiroides. Ahorita en este momento tengo el útero con muchísimos miomas, pues tengo muchos cólicos, muchas cosas. El médico me decía que no era candidata para hacerme la histerectomía porque el cambio hormonal es muy brusco y puedo producir cáncer otra vez en alguna parte de mi cuerpo. Quisiera saber esos miomas, ¿qué otro tratamiento podría hacerme? Porque sí soy candidata, pero no puedo hacérmela. ¿Qué tratamiento, qué podría hacer para tratar esto? Ok, hay que tener claro algo. El útero no produce hormonas. Entonces, quitar el útero no va a generar una alteración hormonal, porque el útero no produce hormonas de ningún tipo. Entonces, por lo tanto, no te va a generar en mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Totalmente lo contrario, tener tus hormonas en buenos niveles te protege de desarrollar otro cáncer o los mismos que has tenido, porque las hormonas son protectoras, ¿ok? Entonces, quitarte el útero no te altera las hormonas. Uno, ¿de qué depende que se te saque el útero o no, se haga la histerectomía? Del tamaño de los miomas, de si hay problemas de hemorragias constantes que te generen anemia, sangrados que cuesta controlar fácilmente, una menstruación que dura 10 días, el pólipo también puede generar mucho sangrado, el dolor pélvico crónico que puede generar con el sangrado o sin el sangrado constante e incluso en las relaciones sexuales, si llega a generar trastornos de la incontinencia de orina o que se caiga la vejiga por el peso del útero, o en casos más severos el útero es muy grande o los miomas, la posición que tienen, comprimen los uréteres porque están ahí cerquita y la paciente tenga un problema de hidronefrosis porque el uréter se tapa o disminuye su calibre y la orina se regresa y hace que el riñón se llene de orina. Entonces, en tu caso, pues habría que evaluar cuáles son todas las condiciones y si eres candidata a eso, pero quitarte el útero no te va a alterar las hormonas y dejártelo tampoco te las va a alterar porque él no produce hormonas. Estamos con la doctora Marta Quintero hablando de la histerectomía. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Esto es Salud y Algo Más y estamos hablando de la histerectomía. Tenemos a Angélica en la línea. Angélica, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias por ese programa que de verdad y todos los programas que tenemos durante la semana porque nos ayuda muchísimo. Quisiera preguntarle a la doctora
A mí me extrajeron el útero porque tenía unos miomas gigantes, pero me dejaron los ovarios. Y a raíz de una fuerza indebida que hice, se me cayó la vejiga y tengo escapes de orina. Quisiera preguntarle a la doctora, después de haber pasado por esta cirugía, ¿existe la posibilidad de poder volver a restablecer la vagina? ¿Hay alguna posibilidad de una cirugía o un tratamiento, doctora? Hola, buenas tardes. Sí, mira, el perder el útero con el cuello aumenta la posibilidad de que una mujer en el tiempo posterior haga una caída de la vejiga y del recto, porque el cuello tiene una función. No siempre ocurre, simplemente un aumento del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Si te sacaron el cuello y de paso estás en una edad en que ya no produces hormonas, muchos factores como la musculatura del piso pélvico, la nutrición, influyen en que se te haya caído la vejiga. Eso se llama un cistocele, es decir, se cae la vejiga. Entonces, la cirugía de la caída de la vejiga se puede realizar por vía vaginal y es una cirugía incluso ambulatoria, no, el paciente no queda hospitalizado y obviamente que sí se te puede hacer. La incontinencia urinaria puede requerir que en la cirugía se haga otro tipo de procedimiento para mejorar la incontinencia, porque puede haber incontinencia con o sin la caída de la vejiga, que es un cistocele. Mira, doctora, esta pregunta tan interesante que hace un oyente. Quisiera saber cada cuánto debo hacerme la citología después de la histerectomía. Depende de la causa de histerectomía, porque si la histerectomía fue por un cáncer de cuello uterino, las citologías pueden ser que sean cada año, hasta 5 años después de la cirugía, porque pueden haber migrado células del cáncer de cuello a la parte de la vagina. Es muy raro, extremadamente raro que ocurra, pero puede pasar. Cuando no es por un cáncer de cuello uterino, se recomienda que entre 2 a cada 5 años se haga una citología, porque si la paciente tuvo en algún momento papiloma humano en la vagina, no en el cuello, y lesiones de papiloma, se hace más frecuente hacerse la citología. Si no lo tuvo, se puede alargar la distancia de la citología. Incluso algunas corrientes hablan de que como ya no tiene cuello, no debería hacerse una citología, pero hay que recordar que la vagina también puede desarrollar problemas malignos y a veces es bueno hacer una citología de la vagina, que es lo que queda con el... Tenemos a Hilda, vamos a ver cómo está la señal de la doctora. Hilda, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Marta? Gracias, buenas tardes. Doctora, a mí me hicieron una ecografía y me salió que tenía unos miomas pequeñitos. Yo soy mujer de 53 años, pero a mí no me ha llegado la menopausia ni tengo todavía síntomas según los exámenes que me practicaron. La ginecóloga me formuló acetato de ulipristal y me dijo, eso es para expulsar esos miomas, pero resulta que ahora estoy con una incontinencia y me dijo, a ver, hágase una radiofrecuencia o un CO2 y para la incontinencia. A raíz de eso, no sé, doctora, qué es mejor, si la radiofrecuencia o el CO2, o la doctora que me dijo fue, mándese a operar para la incontinencia, pero me dijo es mejor la radiofrecuencia. Quisiera su opinión, doctora, gracias. Bueno, en tu caso es muy antiético y irresponsable decirte que es mejor para ti porque yo no te he evaluado. Y las causas de incontinencia son muchas en tu caso. Aunque no estés en menopausia, estás muy cerca de la menopausia y los niveles hormonales están bajos. Entonces eso causa incontinencia porque se atrofia el tejido de la uretra, que es donde orinamos, la vagina, y puede generar incontinencia. La calidad del tejido que también tengas, otras patologías asociadas que tengas. Entonces, decirte que una cosa es mejor que la otra no, es irresponsable porque no conozco tu caso, pero vamos a suponer que decimos radiofrecuencia o láser. Esas son tecnologías que están diseñadas para mejorar el trofismo de los tejidos. ¿Qué es el trofismo? Devolverle a un tejido su juventud, que la vagina se tiene que engrosar nuevamente el tejido vaginal, tiene que lubricar, tiene que hacerse un colágeno más fuerte que se va perdiendo con los años y las zonas. Entonces, estos
terapias van a ayudar a mejorar el sistema de continencia, que es diferente. Incontinencia, continencia es como yo mantengo el tejido para que mantenga la orina. Entonces, tú, independientemente de que requieras o no una cirugía, suponiendo el caso, puedes usar estas tecnologías. Cualquiera de las dos son buenas, hay que evaluarte, vuelvo y repito, para mejorar el trofismo del tejido, e incluso antes de una cirugía, porque para nosotros operar con un tejido más juvenil, regenerado, es mucho mejor, las complicaciones son menores y la recuperación es mayor. Entonces, eso es lo que yo podría decirte de eso. Doctora Marta, le queremos agradecer mucho por haber estado en el programa y por su generosidad. ¿Dónde la pueden contactar los oyentes que quieren conocer sobre su trabajo? Claro, con todo gusto. En Tu Doctora Funcional, en el Instagram, por ahí me pueden contactar y con todo gusto les doy toda la información necesaria y siempre educando a los pacientes.